Muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes a una nueva edición de Conexión Vital. Pues recordamos que este no es un programa de medicina alternativa, no es un programa de recetas, no es un programa en el que tengamos una misión diferente a la de compartir con ustedes enseñanzas, conocimientos y esas cosas que día a día como médicos encontramos en los parques de la salud, esas cosas que como día a día como seres humanos encontramos también como riquezas y en este caso pues les cuento una historia pequeña. Ayer estaba la doctora Marta Valois en consulta y pues nos llamó el doctor allá, como habitualmente pasa, a comentarnos el caso de algún paciente. Pero este paciente es especial porque realmente creemos, tenemos la convicción que la enseñanza que nos trae es mucho más fuerte de lo que nosotros le pudiésemos brindar. Obviamente, pues también tuvo su atención de, de calidad. Entonces, pues quiero presentarles a don Berardo. Berardo Augusto Patiño Zuluaga. Es un Berardo Augusto Patiño Zuluaga. y pues junto con el doctor Germán Ruiz, la doctora Dafna, vamos a estar hoy trabajando y yo creo que ustedes escuchen con mucha atención algo que seguramente les va a dejar un mensaje como nos lo dejó a nosotros con respecto a la experiencia de vida que ha tenido don Berardo con la situación que vivió. Quisiera que nos contara un poco cuál fue esa situación, qué fue lo que ocurrió en su vida y hace cuánto. Eh, el accidente mío fue hace 12 años. Hace 11 meses, 11 años y 10 meses. Que me cambió la vida totalmente. Fue en un segundo que me cambió la vida. Haciendo un trabajo de campo, organizando una tierrita, encontré una línea en el suelo. La creí inofensiva, porque era una línea de teléfono. La iba a alzar para que no me estorbara en el suelo y clavé un poste para levantarla. Y la levanté hacia el poste y a lo que yo la levanté, por encima no me percaté de que había pasado una primaria. De 15.000 voltios llevaba la primaria. Y a lo que levanté la línea le hizo arco al teléfono, a la línea de teléfono. Y por el teléfono me hizo la descarga eléctrica a mí. Y yo quedé pues inconsciente, yo en el instante yo no me di cuenta qué pasó. Yo quedé inconsciente, por ahí a las 2 horas, calculo yo más o menos, que desperté. Logré pedir auxilio porque yo estaba solo en ese momento. Solo, totalmente alejados estaban de las demás personas. A las 2 horas logré despertar, pensé en levantarme, no sentía el cuerpo, yo no tenía alientos de nada en el cuerpo, no fui capaz de levantarme. Entonces yo me quedé ahí en el suelo y grité hasta que me escuchó un vecino. El vecino fue, ahí le dije que me auxiliara, que yo estaba herido. Fue lo primero, como más rápido que yo le pude decir. El vecino llegó de mí. Él quedó totalmente desconcertado y sin saber qué hacer, porque él no me podía agarrar porque me veía muy chamuscado. A pesar de que yo no sentía dolores de nada, pero yo sí me veía muy chamuscado. Entonces ya me dijo que qué hacía. Yo le dije que fuera a un sitio que yo sabía que me iban a auxiliar. Y gritó que me auxiliaran a mí. Muy ligero llegó gente allá. Me llevaron para el pueblo. Eso fue, el accidente mío fue por a las entre 8 y 9 de la mañana. Y a mí, yo el hospital, a mí me llevaron a las 4 de la tarde. Llegaron conmigo al hospital. Ese tiempo, después de que yo desperté, permanecí consciente de todo lo que hicieron conmigo, sin poder hacer nada por mí porque yo no tenía alientos. Inmediatamente que yo llegué al hospital, me acostaron en una camilla. Lo último que me acuerdo fue que yo llamé a un hermano mío y le dije una razón y no me volví a acordar de nada, hasta los 30 días. Yo no me volví a dar cuenta del mundo, nada, nada. Aunque dicen que yo hablaba bien y todo, pero yo no me daba cuenta. A los 30 días ya desperté, muy sonámbulo, muy ido de este mundo, sin
sin saber qué había pasado. Cuando desperté, me encontré que tenía 3 personas a mi lado, 2 personas jóvenes, una persona adulta. Me dijeron que qué me había pasado, que no sabía, yo no sabía. Que si sabían qué condiciones me encontraba, que no. Que cuánto hacía que yo estaba ahí. Y yo le dije, pues no sé. Me dijo, ¿usted qué calcula? Y dije, por ahí que pongámosle 3 o 4 días. Me dijeron, ya 30 días en el hospital. Usted tuvo un accidente y siempre quedó delicado. Le preguntamos a usted si quiere darse de cuenta de las condiciones que está. Y dije, pues, toca darme de cuenta, sea como sea, me toca darte cuenta cómo estoy. Me descobijaron. Me miré, pues, a mí no se me dio mayor cosa en ese momento, yo, no. Siempre pues siente nostalgia uno, sí, pero no. Me preguntaron, ¿qué piensa usted de esto? Y dije, no, pues, ¿qué pienso? Volver a enderezarme y seguir la vida, ya que estoy vivo, seguir la vida. Entonces yo le hago una pregunta, ¿esa decisión fue en ese momento, en ese mismo En el instante? mismo instante, en el mismo instante. En el mismo instante fue que yo tomé esa determinación. Yo no en ningún momento me decaí ni nada, sino que en ese mismo instante dije, no, pues yo he visto caer muchas personas y volverse a enderezar. Y yo en este momento tomo la decisión de volver a luchar por mi familia, que es lo más lindo que uno tiene. La familia es lo más hermoso que uno puede tener en la vida. Y yo me acordé de mi esposa, de mi madre, de mis hermanos, de toda mi familia, de mis hijos, de toda mi familia en ese momento. Y dije, si otros se han vuelto a recuperar, yo me voy a recuperar. Bueno, muy bien. Siempre partimos del respeto de lo que significa cada ser, cada individuo, y en él pues encontramos esa reserva de vida, esas cosas que le pasan y esas decisiones que toma seguramente, y mire, les podemos asegurar mejor, no son casuales, porque dependen de muchas cosas que ha vivido y cómo se ha estructurado su propio ser. Pero para nosotros también es un motivo de inspiración. Ahora vamos a estar más en contacto, porque el momento del encuentro es saber qué significa la vida para una persona que ha sido capaz de levantarse de una situación tan grave como esta. Sigan con nosotros. Bueno, pues ya escuchamos una parte de la historia. Para quienes recién están con nosotros, pues es una persona que viene a compartirnos, a ofrecernos un testimonio de vida que para ustedes será muy importante, igual que para nosotros. Es el hecho de poder compartir una decisión que cambió la vida de una persona, que mantuvo la conexión con la vida en medio de unas circunstancias completamente desfavorables. ¿Qué fue lo que perdió físicamente? Yo prácticamente perdí los 4 miembros del cuerpo, los 2 brazos y los 2 pies. 3 partes amputadas, un pie y las 2 manos amputadas. Y el pie derecho me quedó y lo hacía. Para los médicos estaba perdido, el pie estaba perdido totalmente, porque fue un pie que me quedó, como dicen los médicos, pie caído. Y perdí el nervio peroneo del pie, que era totalmente imposible para recuperarlo. Pero yo dije que no era imposible, que era difícil, pero que no era imposible, que yo iba a recuperar ese pie. Me dijeron que yo no me volvía a parar, que porque ya al través de las terapias, que porque el nervio peroneo era irrecuperable. Y yo me propuse y dije, yo lo voy a recuperar. Y me puse a hacer las terapias.
En el hospital estuve haciendo terapias unos días, unas sesiones de terapias, y me hicieron la primera sesión y me dijeron que tenía que pasar a la segunda sección. Cuando empecé a la segunda sección vi que las terapias eran las mismas y pregunté, ¿qué me cambian a mí en las terapias? Y me dijeron, no, simplemente usted tiene que, prácticamente las terapias son las mismas. A usted no le avanza mayor cosa las terapias. Y le dije, no, entonces yo no voy a hacer las terapias las voy a hacer yo mismo en mi casa, me voy para la casa. Y me fui para la casa y me puse a luchar con el pie, manejando la silla de ruedas con el mismo pie, con una pelota, una botella, le hacía mucha terapia al pie, hasta que recuperé el pie. En 5 meses tenía el pie totalmente recuperado para ponerme las prótesis. No me querían dar fórmula de prótesis, aunque antes de recuperarlo le exigía a un médico que me debía de dar la fórmula de la prótesis, que porque yo no estaba pidiéndole a él una prótesis, sino la fórmula que yo necesitaba para hacerme la prótesis. Y me dijo que él no me podía dar fórmula. Y le dije, yo le insistí hasta que me dio la fórmula. Antes de recuperar el pie, estaba trabajando yo ya por la prótesis. Cuando ya recuperé el pie, en 4 meses después de que recuperé el pie, me paré de la silla de ruedas. Ayer cuando vamos al consultorio, pues justamente le entró una llamada y no solamente es entrar la llamada, sino cómo la contesta y pues claro, en medio de estar ahí todos en consulta, pues ver que era una llamada de trabajo, ¿no? Una llamada en la que estaba haciendo sus cosas en su trabajo. Estaban reportando un pedido que había hecho para mi negocio, que yo tengo un negocito donde me he levantado la vida después del accidente. Y sí, el negocio me ha funcionado bien, aunque nunca me veía yo en un negocio de comercio, nunca. Yo era totalmente campesino y amaba el campo y es una de las cosas que más duro me dio del accidente. Haber tenido que dejar el campo, no poder volver a trabajar el campo, porque el campo nos beneficia, a todo el mundo nos beneficia, mucho, mucho, mucho. Eso no es que nos beneficie solamente a los que lo trabajan o a los grandes empresarios, sino que todo del campo es que vivimos. Solamente del campo es donde nos llega la comida para sostenernos. Y entonces yo amaba el campo y por eso me dio tan duro tener que abandonar el campo. Aunque disfruto del campo mirando las bellezas que hay en el mundo entero y en el campo hay cosas muy hermosas. Y nunca me veía yo en un negocio como comerciante, porque no eran mis metas. Pero ya después del cambio de vida, tampoco me caí porque no podía trabajar el campo, sino que busqué otras opciones. Y empecé a trabajar un negocito. Y hace 11 años tengo el negocio y pues me ha solventado la vida sin mayor dificultades, pues a pesar de las limitaciones y todo, pero no, no incapaz de hacer las cosas porque la mente me quedó bien y con la mente he podido lograr muchas cosas que no lo puede, pues a pesar de la limitación, he hecho cosas que no las hubiera hecho antes del accidente. Bueno, mire, estos programas se graban y se suben al canal de YouTube. Yo les recomiendo que lo escuchen nuevamente, yo les recomiendo que vuelvan a escuchar, a ver, ¿sí? Y en la medida en que se va desmadejando esta historia, podemos encontrar con frases eso que hace una determinación de lo que es él, en su sencillez, pero en esas decisiones tan importantes, cambio de vida, es una frase que yo me llevo y le agradezco, porque cambio de vida es como define la situación por la que pasó. Entonces, pues, hablemos un poco de eso. Ya nos habló que su familia es un motor, una motivación, pero, Everardo, para usted, ¿qué es la vida? Hay tantas determinaciones de la vida que
no sabe uno en cómo referirse a lo que es la vida, pero uno recibe tantas cosas en la vida que hay veces que recibe regalos valiosísimos, pero no hay un regalo mejor que nos haya dado Dios. Yo digo que la vida es un regalo que nos da Dios para que la disfrutemos y sabiéndola disfrutar, se forma una escuela, porque diario, sin tener que estudiar, aprendemos algo nuevo de lo que es la vida. Pues habrán muchas determinaciones para muchas personas lo que es la vida, pero para mí es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Continuamos con ustedes y ahora pues vamos digamos, disfrutando de esa generosidad de esta persona, a hacer algunas preguntas. Yo pues invito en el siguiente corte a la doctora Dafna, al doctor Germán, para que podamos dialogar un poco más acerca de ese sentir humano, de esa experiencia humana que nos trae como regalo para todos nosotros. Muchas gracias. La exposición a los rayos solares provoca manchas, envejecimiento prematuro y otros problemas en la piel. Con Neutrasol, bloqueador solar, evita estas indeseadas marcas gracias a sus extractos naturales que logran proteger la piel hasta 60 veces más de los rayos UV. Y en la noche usa Clarifit, que gracias a su composición natural logra una despigmentación, rejuveneciendo la piel mientras duermes. Cuida tu piel con Clarifit y Neutrasol, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Espasmos, golpes, dolores musculares y articulares tienen solución. Con Fisiodol, potente gel caliente, enriquecido con extractos naturales de piña, mentol, apitoxina, arpagofito, capsicum y castaño de India. Provee una rápida y efectiva acción antiinflamatoria y calmante. Fisiodol, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La acidez, el reflujo y la inflamación son algunos síntomas de la gastritis. Con los medicamentos para la gastritis de Dr. Rojas, recupera la armonía de tu sistema digestivo. Col-B es una arcilla que recubre y repara la pared gastrointestinal, cambiándole el hábitat al Helicobacter pylori, mejorando la acidez gástrica. Calindra cicatriza y desinflama el sistema digestivo, calmando el dolor. Porque la enfermedad gástrica sí tiene remedio. Con los medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más. Bueno, entonces continuamos con don Merardo. Aquí detrás de cámaras pues seguimos conversando con él por una persona supremamente interesante y que nos está dando una lección de vida. Él nos dice que ha tenido un motor de superación en todo este proceso de vida. ¿Cuál ha sido entonces ese motor y toda su motivación, don Merardo? La motivación más grande que yo tuve fue volver a ver por mi familia, que yo no tuviera que depender de los demás. A mí se me metió de eso desde el primer momento, y a pesar de que a mí me colaboraron mucho, yo estuve un año sin hacer nada, solo en recuperación. Un año estuve y no me faltó nada, gracias a mi Dios, porque a mí me apoyaron mucho. La familia, los amigos, determinadas personas pues que me colaboraron mucho ese año y que me han colaborado a través del tiempo que llevo después de accidente, porque a mí me han apoyado mucho. Y sin el apoyo pues de los demás, pues tampoco sería capaz uno de superar las cosas que yo he vivido. Pero el mayor motor fue volver a ver por mi familia. Yo tengo 2 hijas, yo en ese momento, cuando me accidenté, tenía mi hijo, mi esposa, mi hijo y la hija, una hija. Los hijos quedaron muy pequeños y el motor fue, la meta que me puse fue volver a ver por mi familia, sin tener que depender de los demás, sino que yo por mis propios medios pudiera volver a ver por mi familia. Y he logrado, sí, a volver a ver por mi familia.
a pesar de que pues después sacaron grado y no, ellos no quisieron seguir estudiando, pero los he tenido en mi casa pues conmigo y he respondido por ellos. Ahora ya tengo una nieta también que también llena mi felicidad en la casa. Esa muchachita pues es mi alegría también ya en la casa y nos hace pasar momentos muy agradables. Bueno, don Merardo no nos ha contado en qué ciudad vive, en qué parte, de dónde fue el accidente, en qué parte vivía usted y dónde está en este momento. Mi vida, toda mi vida la he vivido en Marulanda Caldas, soy de Marulanda Caldas y en ese municipio me accidenté y ahí me quedé. Es un pueblo maravilloso, hermoso, hermoso. No puedo volver a trabajar al campo, pero cada que se levanta uno, lo primero que ve es las maravillas de los paisajes de Marulanda. Es un pueblo que tiene unos paisajes hermosísimos. Estamos rodeados de mera vegetación hermosa, montañas lindas. Y ahí en el mismo pueblito de Marulanda tengo mi negocio, donde me he solventado mi vida en estos 11 años. Bueno, entonces valga la acotación para Marulanda, que en este momento está dentro de un programa especial del paisaje cafetero y están promoviendo el turismo, ¿no? Para que lo visiten a don Merardo allá. Hay una frase que, pues, en la medida que pasa el tiempo en la vida, va teniendo un significado cada vez diferente, ¿no? Y al escucharlo a él, yo le agradezco también por eso, porque es que la frase es sencilla, dice, la belleza está en los ojos del que ve. Entonces, es esa enseñanza de tener la posibilidad, un ser humano, en forma independiente del cambio de vida que tuvo, es de abrir los ojos cada mañana y de ver la belleza que lo rodea. Esa es una de las cosas que valoro yo mucho, porque a pesar de que la limitación que tengo es bastante notoria, y pues yo sé que en muchas personas donde tuvieran la discapacidad que yo tengo, seguro que no lucharían más por la vida. Pero yo valoro mucho que tenga mi vista, porque es que con la vista disfruta uno de tantas maravillas que hay en este mundo, pero tantas, que día a día se queda uno impresionado de las hermosuras que hay en este mundo. Y que la vista es uno de los órganos que tiene que valorar uno mucho, porque Ave María, sí, uno disfruta con la vista. Y yo digo que los invidentes sí son personas, de verdad, muy aporreados por la vida, porque perderse de tantas maravillas que hay ver en el mundo, es muy horrible. Y me gusta que toque el tema porque justamente ayer hablábamos de una paciente muy especial que nació sin visión, ¿no?, en los ojos, y cómo ella ha tenido su vida completamente normal, hasta es mamá, y cómo tuvo la posibilidad de amplificar sus otros sentidos, y en este momento ella hace hasta plancha, ¿sí? Y tiene una vida cotidiana completamente funcional, y además es feliz. Yo, en nombre de todos, pues quiero agradecerle. Ese mensaje no está diseñado para una persona que tenga algún tipo de discapacidad física. El mensaje va motivado de parte nuestra, es para que revisemos un poco cuáles son esas razones que nos conectan con la vida, que sí es posible levantarse, que sí es posible tener una visión distinta y una percepción, y sobre todo una forma de vida que cada día se renueve. Entonces, pues, continúen con nosotros, vamos a seguir desarrollando el programa alrededor de estos temas, y muchas gracias. Muchas gracias también a nuestro invitado. No puedo dejar de
dejarlo sin despedirnos, ¿no? Bueno, pues de todas maneras yo les agradezco a ustedes que me han invitado a este programa tan interesante para muchas personas que necesitan de un apoyo y ver un programa de una persona con limitaciones que son limitaciones que hay en la vida, no incapacidades, porque la verdad es que no hay incapacidades, sino personas incapaces de mentalizar que todos podemos salir adelante, así sea con la limitación que tengamos, sea una o sea la otra. Si no nos podemos desempeñar en un mundo que queramos, hay que lograrlo por otro, pero que valoremos lo que tenemos como somos, que nos valoremos como somos, porque de todas maneras tenemos vida y, y ¿qué le digo yo? Porque es que ve uno personas que se quejan estando completas y no, hay muchas cosas por valorar, que creamos que la familia es un motor para salir adelante, porque a nosotros, seamos como seamos, nos rodea infinidades de personas que nos quieren como somos. Tenemos, toda la familia es muy importante para nosotros, desde los que conocimos, desde que llegamos a ser conocedores de nuestras vidas, que es nuestros padres, hasta la persona que conocimos para que nos acompañe el resto de vida que nos mande Dios. Bueno, este es un mensaje del alma, aquí nos podemos quedar realmente mucho más tiempo. Continúen con nosotros. Muchas gracias. El tema del dolor, pues es algo que todos los días nos ocupa y prácticamente estamos hablando del dolor en diferentes dimensiones, desde la dimensión emocional, desde una dimensión física, desde un dolor que es reciente pero muy intenso y desde los dolores que se han hecho crónicos o antiguos que hacen que la calidad de vida y que la misma forma de vida de las personas se adapte o se resigne, ¿no? En muchos de los casos a la persistencia de ese dolor. Diagnósticos como fibromialgia, diagnósticos como neuralgias, migrañas, las mismas gastritis, ¿verdad? Los tipos de dolores musculares, articulares. Bueno, es realmente toda la estructura física puede doler y duele, de hecho. Pero también hay unos orígenes que son netamente con un vínculo emocional y muchas veces es difícil poderlos separar. De alguna manera sería casi imposible separarlos, ¿no? Con respecto a la dimensión del dolor. Entonces hemos estado hablando acerca de enfermedades que, por ejemplo, algo que no existía antes como diagnóstico, que es la fibromialgia, y ahora pues ya existe y ha pasado de una connotación de no existir y por lo tanto, digamos, no tener como la aproximación, dicen, esto no tiene nada, o son ganas de, digamos, de molestar del paciente o de la persona, pasa al rango de existir y de convertirse en incurable. Entonces, pues, básicamente para el que sufre este tipo, y sobre todo para la que sufre, siendo una enfermedad mucho más femenina, pues pasa del desamparo por la no existencia de la enfermedad al desamparo por la incurabilidad de ella. Entonces, pues, además hay otros temas alrededor de este diagnóstico que es la fibromialgia, pues que nos preocupa un poco, ¿no? Y esto hablaba el doctor Germán ahora con respecto al diagnóstico, ¿no? La dificultad del diagnóstico. Entonces, no sé, doctor, quisiera escuchar o que nos compartiera un poco acerca de esas inquietudes. Bueno, el problema con la fibromialgia pues, prácticamente es una enfermedad nueva que data desde el 1900 más o menos empezó a hablar de ese diagnóstico y era un diagnóstico por personas que se quejaban y se quejaban de dolor y no se encontraba una causa como determinante en ellas
y algunos médicos empezaron a ver asociaciones desde el punto de vista psíquico con otras enfermedades, entonces empezaron a clasificarle y a hacerle derivaciones y prácticamente pues se fue institucionalizando como un diagnóstico, y lo que se ha visto más frecuente es que es más de mujeres, más o menos la proporción es 10 a 1 con respecto a los hombres. Por 10 mujeres, un hombre padece de fibromialgia. Entonces, sí, tenemos una enfermedad que está entrando como esas que no se saben de qué la causan y la seguimos diagnosticando. Incluso en el grupo de nosotros pensamos que hay un sobrediagnóstico con respecto a este tema, y se le está achacando más causas porque nosotros hemos visto haciendo la integración con esas medicinas integrativas que nosotros practicamos desde la terapia neural, desde la acupuntura, que a veces los dolores vienen de otras causas sin ser fibromialgia. Y algo ahí importante, digamos, es encontrar una relación y tratar de esclarecer mediante el acercamiento clínico al paciente qué viene primero, ¿cierto? Porque muchas personas hablan, y psiquiatras que también trabajan con los pacientes con fibromialgia, porque no solamente lo ven los neurólogos y los fisiatras, ¿qué viene primero? ¿El estado anímico depresivo que me lleva a estar como en un constante dolor y una apatía pues crónica, o es el dolor crónico lo que me va cambiando mi estado anímico y causa pues como esa relación tan estrecha que hay entre esas dos patologías, que son como síndromes depresivos y la fibromialgia? Y la otra cosa pues ahí también importante es que la fibromialgia en este momento tiene un diagnóstico solamente clínico, o sea, no hay un examen que te puedan hacer específico para decirte finalmente que tienes fibromialgia. Por lo tanto, es muy dependiente del ojo del que ve, ¿cierto? Del médico que te está examinando. Y no siempre hay como claridad en la anamnesis, o sea, la entrevista que se le hace al paciente acerca de cuáles fueron los desencadenantes, si hubo un traumatismo, si hubo un golpe, si hubo una caída, si hubo algo emocional, si estás en una sensación, en una relación pues de tensión en este momento. O sea, tantas cosas que tienen que ver con esos puntos que se hacen dolorosos en la fibromialgia. Por eso me parece a mí que es tan difícil el diagnóstico y que lo que el doctor estaba diciendo ahorita es tan importante, que se está haciendo como un sobrediagnóstico. Realmente muchas personas ve que finalmente con un tratamiento relativamente fácil, no todas, pero relativamente fácil, pueden mejorar notablemente. Bueno, digamos, en esa connotación del dolor, y hoy traemos a nuestro modelo, pues encontramos cómo la persona puede y tiene ciertas áreas en las que se concentra el dolor. Muchas veces no hay una conciencia de me duele acá, o me duele aquí, o me duele allí, pero al tocarlos se genera como un disparo, ¿no? Tanto es que en Occidente se ha hablado de los puntos gatillo, porque tienen la capacidad de estar siempre, o la capacidad o la propiedad, digamos lo mejor, de estar como siempre irritados. Y esa irritación, realmente lo que queremos mostrarles con este muñequito, con este modelo, no es un dolor local, ¿sí? El dolor está en toda esta red, que de hecho es una red pues, que muestra los canales superficiales desde la medicina china, pero es una red que conecta absolutamente con todo. Entonces, no existen dolores locales. Si vamos a ser, digamos, estrictos o más claros o más amplios en la visión del dolor, no existe el dolor local, aunque sea que sí me duele este dedo, pero realmente el dedo está conectado absolutamente con toda esa red de información de diferentes niveles de profundidad, y a esos niveles de profundidad es donde nosotros queremos entrar respetuosamente. Queremos entrar, digamos, cuando las puertas del psiquismo de la persona se van abriendo, cuando la misma persona es capaz de escucharse, de encontrar en su historia esos momentos determinantes del inicio del dolor. Muchas veces son los momentos de mayor angustia, de mayor desesperación, o de la acumulación de una falta de acción también, ¿verdad? Entonces es muy llamativo y de alguna manera triste ver cómo esta enfermedad, claro que está afectando a la mujer, pero ¿qué es la mujer, verdad? ¿Qué es lo femenino, ¿no? Es lo femenino, es el vínculo que tenemos como seres humanos con la propia tierra. ¿Qué es lo que está pasando como especie para que se esté causando un dolor en lo femenino? A mí ahí me parece pues que algo muy importante es como relacionar, digamos, eso de lo que estamos hablando de lo femenino con
la carga emocional, física, mental y en todos los aspectos que se ha visto ahorita en la mujer pues en los últimos años. Digamos, yo he tenido unas discusiones a nivel personal pues con muchas de mis amigas por aquello de la liberación femenina, muy entre comillas, ¿sí? Y es porque pienso yo que a las mujeres se nos ha vendido una idea falsa de lo que realmente debería ser la liberación femenina. ¿A qué me refiero yo con eso? Que liberación no es yo demostrar que soy capaz sola de hacer absolutamente todo. Eso a mí no me parece pues que sea como ninguna cosa espectacular, puede ser cierto. O el ser hombre solo y el tener una carga, pues también, ustedes tienen unas cargas digamos diferentes, ¿cierto? En cuanto a tapar la emoción, en cuanto a no poder verbalizar la tristeza, digamos la sensación de vulnerabilidad, digamos son unas cargas simplemente diferentes, ¿sí? No las desconozco para nada, pero digamos que son distintas. No, pero me refiero con respecto a lo de liberación femenina, es que es algo así como tener la capacidad de demostrar que puede ser hombre. Pero ¿cómo es posible que la persona, la mujer, tenga que poner un rol que no le corresponde y qué significa entonces ser mujer? No, y es solamente, el problema ahí es ese, que no es ser hombre, es ser mujer y ser hombre. ¿Sí? O sea, es tener la doble carga y realmente no me parece que sea pues nada espectacular y que realmente deberíamos poder encontrar es un punto en el cual ese estado de vulnerabilidad y de necesitar ayuda hace parte de nuestras fortalezas. No hay nadie más fuerte que el que es capaz de sentirse débil y mostrarse vulnerable ante otra persona. Eso requiere mucho carácter y es yo pienso que la base de muchos de los problemas que están teniendo las mujeres en este momento y por lo cuales los cuales se están sintiendo como tan sobrecargadas y tan llenas de angustia y de soledad y de depresiones y de 50.000 cosas pues que ahorita nos aquejan, una de las bases importantes de que las relaciones interpersonales y familiares cada vez se desbaratan más fácil. O sea, son un mundo de cosas que nos podríamos quedar acá hablando todo el día al respecto, ¿cierto? Bueno, pues continúen con nosotros porque el tema es fibromialgia, el tema es dolor, pero entonces lo estamos abordando desde esas raíces que hemos encontrado, pues parte de la investigación cotidiana de nuestro equipo. Bueno, estamos hablando de dolor, estamos hablando de fibromialgia y pues es un tema realmente difícil porque no es una enfermedad que venga sola, como fibromialgia o algo así como, bueno, ¿qué es eso? Me duelen las fibras musculares, algo así como traduciría esto, pero es que viene unido al diagnóstico de depresión, de gastritis, de hipotiroidismo, de artritis, artrosis, pero realmente todo muchas veces en una sola persona, ¿verdad? La idea que estamos teniendo hoy es poder desentramar esa razón profunda, ¿no? Y es la sobrecarga que tiene el ser humano, porque afecta tanto a mujeres como a hombres. Sí sabemos es que la proporción de mujeres es mucho más alta, pero ¿qué tipo de cargas estamos asumiendo que verdaderamente el cuerpo, el alma o toda nuestra estructura está rechazando? Porque es que se ha hablado aún de un componente autoinmune en la fibromialgia. Sí, o sea, es un tema que tiene controversia y que están buscando muchas causas, ¿sí? Pero lo que nosotros sí hemos visto es que hay un factor psíquico, que hay un factor emocional y que hay como un factor común en estas personas y es esa contractura muscular permanente y que es muy importante, como decía la doctora Abna, encadenar cronológicamente los sucesos para que nos lleven a mirar qué fue lo que desencadenó el proceso de dolor. Entonces lo hemos encontrado en la articulación temporomandibular, lo hemos encontrado en otros órganos, en cicatrices, en la misma gastritis, en el problema familiar, en el asumir roles que hablábamos que no nos corresponden y empezamos a asumir otras partes de funciones, ¿no? Como hablábamos ahorita de la parte femenina que está asumiendo un rol integral de la parte del hombre y la mujer, ¿no? Separándose esa liberación femenina que acarrea cargas, entonces son problemas emocionales. Ya los neurólogos hablan de que se depletan ciertos neurotransmisores, que baja la dopamina, la serotonina, pero yo pienso que hay una causa más allá de este proceso. Uno se pregunta es, bueno, en los casos que hemos tenido y quienes hayan tenido la posibilidad de escuchar a don Everardo, que hablamos del tema, quienes no lo tengan la posibilidad busquen en el programa en YouTube, una persona que nos trae un testimonio de vida muy, muy interesante acerca de un proceso de
de superación, bueno, ¿qué es lo que hace que realmente una emoción se pueda anidar tan profundamente que nos haga doler el alma, nos haga doler el cuerpo? ¿Y qué es lo que hace que una persona ante una pérdida externa, interna de su cuerpo, pueda levantarse aún en el mismo momento en el que ocurrió, ya está la decisión tomada, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues hemos hablado que depende mucho de muchos factores, de reservas, de la herencia, de la forma en que vemos la vida. Pero ya el gran reto para nosotros como médicos es cómo podemos ayudarle, cómo podemos encauzar a esta persona para que salga de ese laberinto que significa el dolor, de ese laberinto que significa el sufrimiento, ¿sí? Entonces, digamos desde la visión de la terapia neural, ¿cómo es posible que al tratar una cicatriz que esté en alguna parte del cuerpo, se puedan generar manifestaciones o reacciones o digamos, procesos curativos, procesos de autosanación en una persona? Pues recordemos que gran parte de la terapia neural se basa en una cosa que se llama el campo interferente, que es que eso que nos acaba de decir el doctor David, ¿cierto? Cualquier cicatriz, ya sea, digamos, física o emocional, golpe, fractura, herida como tal, procedimiento quirúrgico, en fin, que causa como una interrupción en estos canales energéticos de los que hablábamos ahorita en este modelito, ¿cierto? Y esa interrupción energética y de toda la, digamos, vitalidad que se genera a partir de ahí, que se va perdiendo y que genera pues como toda una dificultad para que siga como la evolución natural de ese cuerpo y demás, hace que se puedan aparecer dolores, molestias e incapacidad, ¿cierto? Al uno actuar con la terapia neural desinterfiriendo esa cicatriz o ese campo interferente como tal, puede llegar a volver a pasar una energía completamente normal y quitar los síntomas que van apareciendo, ¿cierto? Ese es como uno de los principios básicos que se hace en la terapia neural, pues digamos inicial, ¿cierto? Uno lo que primero hace es buscar campos interferentes, casi que todos lo hacemos, y de ahí en adelante mirar qué aparece, qué permanece de los síntomas, qué es mejora de los síntomas, y de ahí como justificar y organizar bien un tratamiento, digamos, a futuro. Otra de las aproximaciones se llama sintergética. Yo pues quiero poder aprovechar el momento con el doctor Germán porque han sido sus caminos, ha sido como ese diálogo y en ese proceso de búsqueda de esos campos interferentes, que lo que encontramos es que en diferentes medicinas o en diferentes formas terapéuticas es lo mismo, pero son nombres diferentes. Entonces, ¿cómo se llega desde la sintergética a encontrar esos lugares de bloqueo? Sí, exactamente, son términos iguales en casi todos. Si tú entras a un factor común a encontrar esa síntesis, porque de ahí viene sintergética, esa síntesis del camino que estamos buscando en el paciente para buscar la solución. Son las interferencias, son los ruidos energéticos que se generan en nuestro organismo. ¿Desde dónde? Desde lo que decía la doctora Damna. Desde una cicatriz, de una cirugía, de un tratamiento de conducto, de un tratamiento odontológico, fracturas, etcétera, incluso cicatrices psíquicas. En sintergética, nuestro profesor siempre dice, la mayor parte de interferencias están del cuello hacia arriba, esos campos interferentes, y ahí está incluido toda esta parte del cerebro, y son los campos emocionales que nos generan mayor interferencia. ¿Cómo los abordamos desde la sintergética? Haciendo la integración de lo que los hindúes han llamado los chakras, los energéticos. Se hace la correlación desde el centro donde la persona está viviendo ese conflicto, donde se contextualiza, y hay unos mapas cerebrales donde Carvajal describió columnas y se me olvida el otro nombre. Bueno, es una cuadratura que se hace a nivel cerebral y son puntos, lo que tú hablabas, puntos disparadores de la enfermedad, y allí se hace con filtros o con colores o con frecuencias determinadas desinterferencia de estos campos energéticos. Bueno, el tema de dolor, el tema del sufrimiento, va mucho más allá de quitar un dolor. No es un analgésico lo que estamos planteando, no es, pues porque realmente a nivel de analgésicos podríamos encontrar efectos mucho más efectivos, obviamente de corta duración. No es quitar un dolor, es poder llegar a su raíz, llegar a darle a la persona esa capacidad, esas herramientas que él va a utilizar, que ella va a utilizar para que puedan salir
de ese caos, de ese laberinto que significa un diagnóstico como fibromialgia. Muchas gracias a todos ustedes, los temas quedan abiertos y pues estamos siempre a su disposición en una nueva edición de Conexión Vital.